Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar cálculo sirve para desarrollar la precisión. Por eso los necios flojos siempre dicen que hay que esperar, porque no saben medir el tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular el descuento por sueldo a un empleado. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar entre las líneas 15 a 27. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo flotante en la variable sueldo. La idea entonces es hallar el descuento a un empleado según las condiciones planteadas. Vemos sentencias condicionales anidadas. Entonces, si el sueldo es menor a 800.000, solamente tendrá un descuento del 10% sobre el sueldo. Y si el sueldo es mayor a 1 millón, pero menor a 2 millones, tendrá un descuento del 5%. Y si no, entonces es porque es mayor a 2 millones, en ese caso el descuento será el 3%. Observe que para hallar un porcentaje simplemente se multiplica la cantidad por el valor porcentual. El valor porcentual es dividir el porcentaje sobre 100. Por último, le muestra el descuento realizado. Le invitamos a visitar la tutoría Descuento por sueldo en Turbo C. Allí se explica más detalladamente estas condicionales y esta operación. Aquí entonces vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una clase, una vez se defina, se pueden instanciar objetos de ella para usarla. Entonces los objetos, a pesar de que reutilicen la clase, serán diferentes entre sí, ya que los atributos son distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto y en la implementación se programan las funciones del objeto, de la clase. Entonces veamos la interfaz. Entre la línea 5 a 7 va entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz nombramos la clase como descuento por sueldo, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese objeto. Aquí se declara una variable de tipo flotante llamada descuento. Recuerde que esta variable es un atributo, o sea, una variable de instancia de la clase descuento por sueldo, es decir, puede ser accedida desde cualquier método de la implementación por ser variable global. Veamos ahora la definición de los comportamientos o las funciones en la línea 6. Para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función con guión. Esto es para métodos de instancia. Luego el tipo de dato que retorna. Entonces void para retornos vacíos, que no hay retorno. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo flotante en la variable sueldo. Los parámetros se separan con dos puntos y recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño a memoria a reservar a cada objeto que se instancia. Veamos la implementación entonces entre las líneas 9 a 27, entre las directivas @implementation y @end. En la implementación, línea 10 a 14, vemos un método especial, el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. A este constructor entonces se le invoca cuando se instancien objetos de las clases descuento por sueldo en la línea 34.
Esta función o método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Y esta función se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario inicializar a descuento, ya que en la misma función ejecutar se inicializa. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase descuento por sueldo. Para usar esta clase ya sabemos entonces que hay que instanciar objetos. Si usted desea usar una clase en otro archivo, entonces lo más recomendable sería programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos desde la clase que lo vaya a usar para evitar copiar y pegar el código. Entonces en el main vamos a instanciar objetos de esta clase entre las líneas 29 a 38. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 31 a 33, obtenemos el sueldo como entrada. Vamos a crear un puntero, un objeto a la clase descuento por sueldo. Con asterisco indicamos esto. Damos el nombre de obj a este descuento por sueldo. Y entonces inicializamos este puntero o lo instanciamos. Observe que a descuento por sueldo se invoca a alloc, que reserva memoria dinámica a esta clase. Y luego a ese espacio de memoria se le invoca init, que es el constructor por defecto. Con esto queda definida la estructura de un objeto de la clase descuento por sueldo. obj entonces ya apunta a un objeto de esta clase y ya se puede usar. Para efecto solamente será invocar la función ejecutar en la línea 35. Entre corchetes hacemos referencia al puntero obj. Y luego nombramos la función que vamos a invocar, en este caso ejecutar. Enviamos los parámetros separados por dos puntos. Aquí enviamos el sueldo, una variable que se tomó con dato de entrada. Esta variable pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con este compilador va de la línea 35 a la línea 15 y continúa con el programa. Por último, línea 36, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita calcular el descuento por sueldo a un conjunto de empleados o a un empleado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos